Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar paso a paso cómo tejer a 2 agujas esta chompa para niño. Necesitamos 400 gramos de lana gruesa o 4 ovillos y aguja número 3. En este lado son 33 puntos y aquí también son 33 puntos. En total 66 puntos. Pasar 2 puntos sin tejer. Cuatro puntos al revés. Cuatro puntos al derecho. Cuatro puntos al revés. Y aquí restan 3 puntos al derecho. De este otro lado son 3 puntos al derecho. Y ahora son 4 puntos de revés, 4 puntos al derecho. Son 4 puntos revés. Dar la vuelta. No tejer estos 2 puntos. Y tejer 4 puntos al derecho, 4 puntos al revés. Este es la fila 2.
pasar sin tejer, este es la fila 3. Aumentar un punto. Tejer un punto al derecho y aumentar. Es la fila 4. Pasar 2 puntos sin tejer. Tejer al derecho. Es la fila 5. Es la fila 6, tejer al revés. En la fila 6, aumentar un punto. Un punto al revés y aumentar. Entonces aquí hemos aumentado un punto y en este otro lado también un punto. Este es la fila 6. Este es la fila 7. No tejer estos 2 puntos. Después 2 puntos al revés. 4 puntos al derecho. 4 puntos al revés. 4 puntos al derecho. 3 puntos al revés.
3 puntos al derecho, 4 puntos al revés, 4 puntos al derecho, es la fila 8. Es la fila 9. Y aquí aumentar un punto. Tejer un punto al derecho y aumentar. Es la fila 10. Es la fila 11 y tejer al derecho toda la fila. Es la fila 12, tejer al revés. Aquí en la fila 12 aumentar un punto, tejer un punto al revés. Tejer un punto al revés y aumentar un punto también. Es la fila 12. Es la fila 13, pasar sin tejer 2 puntos, 4 puntos al derecho, 4 puntos al revés.
4 puntos revés, 3 puntos al derecho. Tres puntos al derecho, 4 puntos revés. Cuatro puntos al derecho y al final los 2 puntos al derecho también. Es la fila 14. Es la fila 15. Y aquí aumentar un punto. Entonces aquí debemos aumentar cada 3 filas. Esta es la fila 15, un punto al derecho, aumentar y continuar. Este es la fila 17. Tejer todos los puntos al derecho. Es la fila 18, tejer todos los puntos al revés. Aquí en la fila 18 aumentar un punto, tejer un punto al revés. Un punto revés y aumentar. Es la fila 18. Es la fila 19. Pasar 2 puntos sin tejer, 2 puntos al derecho y 4 puntos revés. Y 3 puntos al revés. Tres puntos al derecho, 4 puntos al revés.
Es la fila 20. Es la fila 21. Aquí en la fila 21 aumentar un punto. Y aumentar. Es la fila 21. Es la fila 22. Es la fila 23. Tejer todo al derecho. Pasar 2 puntos sin tejer. Tejer al revés todos los puntos. Es la fila 24 y ya no debemos aumentar aquí. Tejer la fila 24 sin aumentar en esta parte. Dos puntos pasar sin tejer, 4 puntos al revés, 4 puntos al derecho, 4 puntos al revés. Cuatro puntos al derecho. Cuatro puntos al revés. Cuatro puntos al derecho. Entonces aquí tenemos 4 puntos al revés y 4 puntos al derecho. Es la fila 25.
es la fila 46. Tejer todos los puntos al derecho. Es la fila 47. Es la fila 47. Y este es la parte de la capucha. Aquí hemos aumentado en la fila 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21. En total 7 veces a 2 puntos. Total de puntos que hemos aumentado aquí son 14 más 66 que hemos empezado aquí son 80 puntos. Y es la fila 47. Vamos a dividir en 3. 30 puntos en este lado y aquí también 30. Y en el centro quedan 20 puntos. Esta es la fila 48. Y ahí quedan 2 puntos. Dar la vuelta para empezar a envolver la lana a la aguja. Y tejer al revés. 2 puntos. Cuatro puntos al derecho y aquí viene a ser 4 puntos al revés. Aquí una vez más dejamos 2 puntos. Dejamos 2 y dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja y tejer desde el inicio. Este es la fila 64. Y aquí quedan 12 puntos. Aquí seguimos dejando 2 puntos. La fila 65, tejer al derecho todos los puntos de este lado. Ahí. Dar la vuelta. Esta es la fila 66 y tejer todos los puntos al revés. Aquí lo que hemos envuelto la lana, tejer de esa forma. Una vez más. Esta es la lana que está envuelto. Pasar en esa forma.
pasar el marcador y tejer al revés. Pasar el marcador cuatro puntos al revés, ahí, y 4 puntos al derecho. Dos puntos al revés y aquí dejando estos dos dar la vuelta, envolver la lana, ahí continuamos, ahí dejar dos puntos y dar la vuelta y al empezar envolver la lana en la aguja. Hasta aquí es la fila 66 en este lado y en esta parte es 48. Este es ya la capucha. Esta parte son 80 puntos. Tejer punto tubular. Los dos puntos pasar sin tejer. Tejer al derecho. Pasar el punto sin tejer y un punto al derecho. Pasar la lana delante, pasar el punto sin tejer y nuevamente tejer al derecho. Ahí. Tenemos la lana a este lado. Es la fila 1 ya en punto tubular. Y ahora de este lado no tejer los dos puntos y lo mismo, tejer al derecho y pasar el punto, tejer al derecho y pasar el punto, tejer al derecho, pone la lana a este lado, pasar el punto sin tejer y nuevamente tejer al derecho. Este es la fila 16 del punto tubular. Este es el cuello y son 16 filas. Con eso tenemos ya la capucha. No tejer estos dos puntos. Tejer al derecho
y este es la fila 1. Pasar 2 puntos sin tejer. Esta es la fila 2 y tejer al revés. Ahora vamos a dividir. $17 puntos el delantero. 12 puntos la manga. $22 puntos la espalda. 12 puntos la manga. 17 puntos el otro lado del delantero. Este es la fila 3, pasar sin tejer. 4 puntos al derecho. Cuatro puntos revés. 4 puntos al derecho. Vamos a tejer el mismo punto de la capucha. Tres puntos revés y aquí aumentamos un punto más. Cada 2 filas aumentaremos un punto aquí. O en la fila impar. Esta es la fila 3. Aquí lo mismo, aumentaremos un punto y tejer al revés. Después 4 puntos al derecho. 4 puntos revés. 4 puntos al derecho y aumentamos un punto, tejer al revés ese punto. Ahí. Pasar el marcador, aumentar un punto y tejer un punto revés. 4 puntos al derecho. Lo mismo, 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Cuatro puntos al derecho, un punto revés y debemos aumentar más esto al revés. Pasar el marcador
aumentar un punto, tejer ese punto al revés, después 4 puntos al derecho, 4 revés, 1, 2, 3, 4 puntos al derecho, aumentar un punto al revés, pasar el marcador, aumentar un punto, tejer al revés 3 puntos, cuatro puntos al derecho, cuatro puntos revés, cuatro puntos al derecho y más estos 2 puntos al derecho, los 2 puntos de orilla, pasar los 2 puntos sin tejer, 4 puntos al derecho, después tejer lo que es el derecho al derecho y lo que es al revés al revés. Este es la fila 4. Pasar los 2 puntos. Este es la fila 5. Aquí vamos a formar el ojal, poner la lazada y reducir un punto. Después tejer lo que es al revés, revés, lo que es al derecho, es la fila impar, la fila 5, y aquí debemos aumentar. Aquí ya son 4 puntos, entonces aquí aumentar al derecho. Y aquí aumentar al revés. Este es la fila 6. En la fila par no aumentamos puntos. Este es la fila 7. Es la fila impar y debemos aumentar en esta parte. Aquí ya son 4 filas, entonces tejemos punto jersey. Esta fila es al derecho,
es la fila 8, tejer al revés, es la fila par y no debemos aumentar. Es la fila 9. Y aquí hemos tejido 2 filas punto jersey. Ahora volvemos a tejer 4 puntos derecho, 4 puntos revés. Entonces 2 puntos revés. 2 puntos revés. 4 puntos derecho. Son 4 puntos revés, 4 puntos derecho. Y aquí aumentar un punto. Pasar el marcador y este lado. Dividimos de aquí 2, 2. 1, 2, 3, 4. Tienen que ser al derecho. Aumentamos un punto al revés, más este otro punto al revés. Y ahora 4 puntos al derecho. Cuatro puntos al derecho. Este es la fila 38. Es la fila 39 y aquí empezamos nuevamente 4 por 4. Es 4 puntos al derecho. 4 puntos al revés. Este es la fila 42. Aquí en la fila 42 entonces tenemos el delantero 37 puntos, la manga 32, la espalda 62 puntos, esta otra manga 32 y el otro lado del delantero 37 puntos. Aquí recordando que hemos empezado después de tejer el cuello con 80 puntos. Empezamos nuevamente a contar y este es la fila 1.
tejer al derecho, ahí dejamos el delantero y continuamos con la manga. Bajamos el marcador con otra aguja, este es la fila 1, tejer al derecho, hasta ahí bajar el marcador. Ahora tejemos primero las mangas, tejer desde el inicio, este es la fila 2, tejer al revés. Tejer desde el inicio y aquí ya en la fila 3 nuevamente continuamos con la figura. Un punto al derecho y 4 puntos al revés. Cuatro puntos al derecho, 4 puntos al revés. Esta es la fila 3. Aquí ponemos un marcador. Debemos tejer reduciendo cada 8 filas un punto de este lado y un punto de este otro lado. Teníamos 80 puntos en el cuello y hemos dividido 17 puntos el delantero, 12 puntos la manga, 22 puntos la espalda y 12 puntos la otra manga y 17 el otro lado del delantero. Después hemos ido tejiendo 42 hileras desde esta parte hasta aquí, aumentando en la fila impar, sea para el delantero, la manga y la espalda. Y ahora son aquí en el delantero 37 puntos, 32 puntos la manga, 62 puntos la espalda, 32 puntos la otra manga y 37 puntos el otro lado del delantero. Después tejer por separado y a la manga aquí y cada 8 filas reducir un punto 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5 y nuevamente contar desde 0 48 hileras, llegando aquí a 22 puntos. Desde que hemos empezado a tejer de 0 son 48 filas, reduciendo un punto de cada lado cada 8 filas 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora son 22 puntos.
tejer elástico doble. Dos por dos, dos derechos, dos revés. Es la fila 9 del elástico doble. Aquí debemos tejer un punto al derecho, pasar el punto revés sin tejer, un punto derecho, y pasar el punto de esa forma y tejer un punto al revés. Tejer al derecho, pasar el punto sin tejer, tejer al derecho. Y ahí, solo una fila de esa forma. Ahora vamos a unir punto por punto. Ahí tenemos la manga terminada. Queda de esa forma. Aquí continuamos. Este lado del delantero hemos tejido ya una fila al derecho. Entonces aquí continuamos con la espalda. Igual al derecho. Y debemos unir con el otro lado del delantero. Aquí tenemos lo mismo, tejer al derecho. Este es la fila 1.
Este es la fila 2, tejer al revés. De esta forma aquí está también los ojales. Y esto está a la distancia de aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y otra vuelta contamos de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esa es la distancia para los ojales. Este es la fila 3. Dos puntos al derecho y estos 4 puntos serán revés. Ahí está 4. Cuatro puntos al derecho. Cuatro puntos revés. Cuatro puntos al derecho y 4 puntos revés. Y ahí tenemos exacto que se va formando. Ya estamos en la espalda. Entonces, desde aquí debemos tomar en cuenta para que aquí salga ya exactos 4 por 4. Aquí hemos empezado el delantero, 4 puntos revés. Aquí en la espalda es un punto revés. Y en este otro lado del delantero son 3 puntos revés. 4 puntos al derecho. Y aquí 4 puntos revés. Aquí 4 puntos al derecho. Entonces aquí continúa la dirección de la figura 4 por 4. Ahí son 4 puntos al derecho y 2 puntos revés. Luego son 4 puntos al derecho más 2 puntos de orilla. Esta es la fila 4. Este es la fila 56.
Ese es el cuerpo. Y queda de esta forma. Hasta ahí son, desde aquí, 56 filas. Este es la fila 1 y debemos tejer elástico doble. 2 derechos, 2 revés. Ahí son 10 filas de elástico doble. La chompa para niño. La capucha queda de esta forma. Y esto es para la edad de 2 años o la talla 2. Al revés tiene esta forma el punto.